Hola, nuestro grupo es el número 3. Yo soy Andrea Vesca. Yo soy Ana María Arango. Yo soy Sebastián Pineda. Y yo soy Cristina Harker. Philippe Descola nació en Francia en 1949. Es un gran antropólogo americano, el cual enfocó sus estudios en descubrir los modos de socialización de la naturaleza. Especializado en la filosofía y en trabajos etnográficos, decidió estudiar los pueblos indígenas de la Amazonía, al igual que los Achuar de Ecuador. Descola quería entender la transformación de relaciones que la gente establece en su entorno, en este caso, la adaptación a nuevos entornos como la selva. Para este antropólogo, las sociedades amazónicas eran las adaptaciones perfectas con el medio ambiente. Realizó un viaje a la selva para investigar las conexiones técnicas, intelectuales, prácticas, mitológicas y mentales de esta población. Quería hablar como sobre el tema de el que vimos en clase, sobre si los animales tenían cultura, y es que Philip hablaba sobre su libro de la selva culta, en donde él se cuestiona la diferencia entre naturaleza y cultura. Pues a mí lo que más me impactó sobre esta parte del video es cuando él menciona que en una comunidad en la selva, pues una comunidad indígena, en su lenguaje pues no tenían la palabra naturaleza, ya que como él dice, están en constante interacción con ella, ya sea conscientemente o mentalmente. Y pues esto me puso como otra vez a pensar sobre el tema visto en clase y sobre cómo hay demasiadas definiciones en todas las lenguas de qué es cultura, porque cuando nosotros hablamos en clase solo nos enfocamos en hablar como de lo que nosotros, como en español, definimos como cultura. Entonces, después de eso, ¿ustedes como qué piensan de eso? Si los animales tienen cultura, como que si después de ver esta entrevista su pensamiento cambió sobre lo que hemos visto en clase. Pues a mí algo también, algo que relacioné con eso de la pregunta si los animales tienen cultura, de la parte de la máscara, en la que él hablaba sobre la relación entre lo humano y lo inhumano. Y entonces básicamente Descola mencionaba que como que lo inhumano básicamente salía de nosotros como en la forma del humano. Entonces, no sé, como que por ese lado conecté ese punto del video con esa pregunta, pero también me pareció muy interesante que no hay una distinción entre cultura y naturaleza en el video, sino que es lo mismo, pero nosotros como sociedad y como lo que nos han enseñado en toda la vida es como que siempre hay diferencias culturales, porque siempre lo relacionan mucho hacia como identidad. Entonces, me parece muy como interesante que las comunidades indígenas no hacen esa distinción, pero las sociedades contemporáneas sí, y se hacen límites y barreras entre diferentes culturas. Separan eso, sí. Exacto, entonces es un poco raro porque siempre nos han categorizado como seres sociales, pero formamos esas barreras. Entonces, como siento que también el video me ayuda a concluir que somos un poco más seres adaptables que sociales, porque él también mencionaba que estas comunidades se adaptaban a la naturaleza en la que vivían. Y pues Sí, para eso, exacto, a mí también me llamó mucho la atención cuando él casi que concluye que no hay una diferencia entre humano y no humano, como lo llama, sino que es más como en ciertos grupos indígenas que ellos como que distinguen no por la especie, sino por los grupos que se arman entre casi que pueden ser los ecosistemas y cómo funcionan estos en conjunto. O sea, no como nosotros somos humanos, ustedes tienen una forma diferente, sino como los grupos, y cómo interactúan teniendo en cuenta el entorno. Y pues que ellos no hacen esa diferenciación entre humano y no humano, sino que es más, como más natural. y como él decía que era más como por la forma que ellos tienen, que están forzados a vivir un mundo diferente. Entonces un pez no ve las mismas experiencias que un pájaro o algo así por su misma forma. Tienen como vidas Sí, totalmente diferentes. exacto. Que es Como como si que fuéramos iguales, sino, pero que básicamente la realidad es muy relativa y pues la visión del mundo es muy relativa, pero que en esencia somos muy parecidos o iguales. sí, algo como que yo también entendí de lo que él habló en el video es que como que todo, como que los animales, las personas, como que todo tiene como un alma y yo sentí que eso es como que lo que nos conecta. Sí. Y también él mencionó en una parte del video eh, sobre los humanos y cómo nos relacionábamos también un poco frente a nuestra ética y nuestra moral. No sé si ustedes escucharon esa parte. Eso también me pareció muy interesante porque como que también siento que las culturas en las sociedades contemporáneas se basan mucho en eso, en las diferencias morales y éticas. Entonces, sí, eso me llamó la atención.
Sí. Otra cosa interesante que me pareció el video es cómo, digamos, se diferencian como las culturas, o sea, como que todo el mundo, como el hombre moderno, a diferencia de los indígenas, porque nosotros nos aprovechamos de la naturaleza y no recibimos castigo. Pero lo que Philip decía es que, digamos, las culturas indígenas, al creer como en todo eso de los maestros de los animales, ellos sienten que, digamos, al cazar, digamos, él ponía un ejemplo que al cazar tanto, entonces ellos van a recibir es castigo de parte del maestro de los animales. Y, y como que él también decía que hay otras formas más sanas para como que relacionarse con la naturaleza, que pues evitan completamente las catástrofes y todo como